Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Recuerden que con este espacio nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica y yo insisto y lo digo todos los días en este espacio porque esa es nuestra finalidad, es hacer educación y prevención. Tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. No, aquí nosotros queremos desarrollar un programa de medicina, de salud, donde a diario estamos compartiendo con todos ustedes experiencias médicas, unas muy tristes, otras muy satisfactorias para nosotros, y es lo que vemos a diario, lo que yo escribí en mi libro, las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia. Además, libro que pueden conseguir en todas las librerías nacional de Colombia, donde en aeropuertos y en muchas partes lo pueden encontrar. Y queremos tener un contacto directo con todos ustedes, como lo hacemos a través de Facebook Live, donde nos pueden estar escribiendo en nuestro correo electrónico, en la llamada, la línea 018000 127 222, que está en este momento también habilitada para que ustedes puedan resolver todas sus inquietudes. También hemos tratado que estos programas queden grabados en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, y allí tenemos infinidad de programas que queremos compartir con todos ustedes. Tener siempre habilitada esta línea de Facebook donde ustedes nos pueden escribir y responder nosotros de una manera muy práctica muchas de estas inquietudes que ustedes tengan. Hoy estaré compartiendo este espacio con el doctor Andrés Felipe Rosas, que es la persona que nos apoya en la consulta médica de nuestro Parque de la Salud y además maneja los programas de dolor. Y tenemos un programa bellísimo que yo quiero, doctor Andrés Felipe, además de darle un saludo muy especial y agradecerle por hacer parte de nuestro equipo médico, que contemos en qué consiste ese día para el dolor. Muchísimas gracias, Doc. Un saludo a todos los televidentes, de verdad, muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Y hay que entender que el dolor pues tiene múltiples, digamos que múltiples orígenes. Lo importante es identificar cuál es el origen del dolor. Hay dolores, por ejemplo, son de tipo neurálgicos, sí, que es por lo general la gente tiende a confundir y dicen es que se me metió un frío. Lo que pasa es que hay un dolor que le está afectando directamente el nervio. Hay otros tipos de dolores que son netamente, digamos, de las vísceras o reflejado de las vísceras, ¿sí? Que un dolor de colon que a veces se confunden con dolores lumbares, que un dolor a veces aquí en la zona del epigastrio que se confunde a veces con costocondritis o con inflamación de la zona aquí del pectoral, de nuestro pecho, y entender que no podemos entregarle la vida a una pasta o a un medicamento, que hay múltiples formas de tratar el dolor sabiendo cuál es el origen. Y en este kit que manejamos para el dolor, lo que nosotros hacemos es un compendio de muchas terapias que lo que nos ayudan es a modular el dolor y muchas veces a regenerar lo que está, digamos, dañado. El kit del dolor, pues obviamente comienza con una consulta integrativa donde tenemos la historia de vida, la historia clínica, exámenes, si necesitamos resonancia, radiografías, TACs, de acuerdo a digamos, a esta historia clínica, a esta historia de vida y a estos exámenes comenzamos a seleccionar las mejores terapias que incluyen la acupuntura, la moxibustión, el uso de ventosas, la osteopatía, la sintergética en muchas ocasiones, la apiterapia, el uso de abejitas y el veneno, netamente la apitoxina que nos regalan las abejas para modular dolores. Y algo muy bonito que hemos dejado atrás y es el tratamiento con la hidroterapia, que es aprovechar las propiedades propias del agua, ¿sí? Para calmar dolores. Utilizamos el turco para que las personas por medio del sudor comiencen a liberar toxinas, para que abran, digamos, esos vasos sanguíneos y su cuerpo comience a llenarse de sangre. Pasamos a algo muy bonito que es la arcilloterapia, que es emplear arcilla volcánica en nuestro cuerpo. Así como cuando nosotros nos aplicamos una crema para humectarnos, el hecho de aplicarnos la arcilla y dejárnosla al sol nos permite llevarle esos nutrientes de la tierra directamente a la piel, al músculo, al hueso y bueno, y a todo el compendio de nuestro cuerpo.
y comenzamos a manejar ciertos ejercicios en nuestras piscinas. En la piscina hay algo muy bonito y es muy importante, y es un ejercicio que nos sirve a todas las personas porque tiene unas ventajas. Primero, cuando nosotros introducimos pues, nuestro cuerpo, reducimos el 90% de nuestro peso normal. Entonces nos permite realizar movimientos sin generar tanto daño en las articulaciones. Y lo segundo es que las piscinas que nosotros utilizamos son piscinas con sal, que no es el cloro que le puede generar daño en la piel, que le puede producir una dermatitis, sino que al contrario, con la sal lo que ayudamos es a regular la función de las células, ¿sí? A desinflamar. Recordar que muchos de nuestros padres, nuestros abuelos, cuando uno tenía un dolor de tipo muscular, nos hacían pañitos con sal. Entonces es un compendio de muchas terapias. En ocasiones utilizamos el plasma rico en plaquetas para la artrosis, la ozonoterapia para procesos inflamatorios, la aplicación de sueros para regenerar, revitalizar funciones corporales. Bueno, es un compendio de terapias que lo que buscan es que la persona tome los medicamentos lo menos posible y si es posible poderlo retirar del todo. Bueno, tenemos una comunicación desde Bucaramanga. Milvia, adelante. Buenas Amilda, noches, doctor. buenas noches. Mire, doctor, es para hacerle una preguntita, doctor. Es que a mí me hicieron una angioplastia el 15 de junio, ¿sí? Ajá. Me colocaron 4 estenes. Entonces resulta que de ahí para acá yo siento mucho dolor al pecho y en el brazo izquierdo cuando salgo a caminar, pero es cuando cojo una media subidita, ¿sí? Perfecto. Y sí, y el otro problema es que cuando como algo se me inflama el estómago, pero es que me pongo que no soporto mi estómago. ¿Y estás muy medicada? Sí, sí, doctor. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos con su respuesta y vamos a montar unas imágenes para que la gente pueda ver qué es una angioplastia. Ya regresamos. Preguntaba a Milva desde Bucaramanga sobre una angioplastia que le tuvieron que hacer 4 stent y adicionalmente tiene un problema gástrico. Al parecer le produce intolerancia a los alimentos. Es muy importante que la gente entienda que muchas personas están terminando en estos actos quirúrgicos o patologías coronarias resultado de la falta de ejercicio, de la mala alimentación. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, esto que se está formando ahí amarillo verdoso son unas placas de grasa, de calcio, que van obstruyendo el flujo sanguíneo, impidiendo que pase la sangre. Entonces, como cuando ustedes hacen carrizo, si no les entra sangre, se entumece eso y se puede hasta morir una extremidad y un nervio. Lo que están haciendo ahí es un examen que se llama cateterismo. Mire que están metiendo como un alambrito por el sistema vascular que llega hasta el corazón. A través de este método diagnóstico, uno puede llegar a ubicar en qué sitio está la obstrucción de las coronarias. Y allí se mete una canastica. Miren, ahí está pasando el equipo de, digamos, de diagnóstico y terapéutico, ¿no? Y mire lo que hace ahí, una angioplastia. Lo que está haciendo es dilatar. Lo que hace la terapia de quelación, que es un tratamiento que muchas personas deberían de hacer, es tratar de quitar todas esas placas verdes, que se aplica semanalmente, dura 2 horas. Ese stent con balón que ustedes van a ver ahí es el procedimiento que se hace quirúrgico para dejar este stent o esta canastica abierta y se recupere el flujo sanguíneo para llevarle oxígeno y nutrientes a esa parte del músculo donde no le estaba llegando. Porque si esto queda obstruido es el infarto, no llega sangre al otro extremo. Y otra parte importante que debemos tener en cuenta después de que nos hacen la cirugía o este tipo de tratamientos es la rehabilitación cardíaca. Las personas tienen que, obviamente, pues donde les hagan esta cirugía, tienen que hacerle un seguimiento y mediante ejercicios programados, donde se les hace bicicleta, se les hace caminadora, donde se les hace, bueno, múltiples ejercicios bien guiados, comienza a recuperar la función cardíaca. Recordarle a la gente que
que el corazón es un músculo, ¿sí? Es un tipo de músculo que realmente si nosotros no entrenamos comienza a perder su funcionalidad. Y recalcarle a la gente que también este tipo de ejercicios, y es por eso que la señora cuando camina siente el dolor en el pecho, es porque su músculo, digamos su músculo cardíaco, su corazón, no ha estado en una buena rehabilitación. Entonces es recordarles que no es solamente ir donde su profesional de la salud, donde el médico que le hizo la cirugía, a que le ordene las terapias de rehabilitación, a que también comience a cuidarse en la alimentación, porque estas placas amarillas o verdosas simplemente es grasa. Entonces no es solamente la grasa, sino que cuando van pasando las celulitas que vemos ahí, en este caso los glóbulos rojos, ellos comienzan a pegarse de esas grasas. Y como podemos ver, lo que llama la luz del vaso es el tamaño, es por donde permite que pase la sangre. Y cuando se disminuye, pues hagan de cuenta que es como cuando uno le tapa el huequito a una manguera donde está saliendo agua. Si uno le tapa el huequito, comienza primero a salir más fuerte. Entonces dicen, es que tengo hipertensión. Claro, porque es que tiene el vasito, la luz del vaso o el lugar, el canal, el tubo por donde sale la sangre más pequeñito, más obstruido. Entonces es la combinación de una buena rehabilitación con ejercicio, ¿sí? Con bicicleta, con caminadora, pero mucho cuidado que no lo puede hacer cualquier persona. Eso se hace por unas medidas metabólicas que se llaman METs. Y a medida que su merced lleva una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, de un mes, 3 meses, se va aumentando periódicamente. Y la alimentación, que es muy importante. En estos casos o ante tanta patología que ven ustedes y que están explicando el doctor antes en este momento, nosotros hemos adecuado unas instalaciones en el Parque de la Salud en Dos Quebradas, orientado por un equipo de médicos y fisioterapeutas con equipos de rehabilitación para acompañar a este tipo de personas, porque es muy importante tener un seguimiento. Una persona de estas que no tenga un adecuado régimen o una rutina de ejercicio está en un riesgo vascular grande. En las imágenes que veían al final entienden por qué muchos pacientes necesitan ser medicados con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios por el riesgo de que se formen trombos. Todos estos medicamentos seguramente son lo que a ella le causan esos problemas gástricos. Por eso a estos pacientes nosotros le manejamos una dieta adecuada, obviamente le mandamos unos elementos digamos, nutracéuticos o suplementos dietarios para mejorar esto, que son elaborados con enzimas como el sacrotina aloe, que son enzimas digestivas que mejoran los procesos metabólicos. Tenemos una comunicación desde Monterrey Casanare. Doctor, una pregunta. Esto lo pregunta Juliet Karina Barreto Murillo. ¿Qué me recomienda para mi hermana que tiene los dedos de las manos agrietados y muchas veces le sale sangre y siempre le sucede cuando coge todo tipo de jabón y no vale aplicarse ningún tipo de crema? Bueno, hay que tener en cuenta que gran parte de nuestra piel se entiende como nuestro tercer riñón. Nosotros tenemos los 2 primeros riñones, son los que nos ayudan a depurar, a limpiar la sangre, a limpiar nuestro organismo. Y nuestro tercer riñón es la piel. Entonces hay que ver primero, y la recomendación muy importante es que se tome exámenes de sangre para ver cómo está funcionando su cuerpo, porque puede ser que dentro de lo que está pasando por dentro se le está manifestando afuera, que se haga exámenes de hígado, que se haga exámenes de riñones para ver qué es lo que le está sucediendo, porque puede que sea una simple dermatitis, una inflamación, una alergia en la piel, pero que puede haber más allá. Entonces aquí podemos ver las imágenes, es algo muy común y a veces se tiende a confundir esto como una dermatitis cuando realmente hay un daño en el hígado. ¿Por qué? Porque no está filtrando bien. Volvemos a lo mismo, cómo nos estamos alimentando. Y entonces esa capita que nosotros tenemos en nuestra piel, que es una grasa, ¿sí? Es una grasa normal que debemos tener en nuestra piel, que nos protege y que tiene ciertos números de bacterias y de sustancias que realmente lo que hace es protegernos, comienza a perderse y comenzamos a ver este tipo de lesiones en nuestras manos. Ya cuando comienza a haber lesiones de piel, digamos cuando hay sangrado, hay que hacer más exámenes. ¿Qué tal esté comenzando con una enfermedad o con un proceso autoinmune? Entonces, la invitación es que
comience con tomarse exámenes de sangre, a descartar cualquier tipo de daño metabólico que tenga dentro de su cuerpo y que pues algo que nosotros usamos comúnmente es utilizar una buena crema hidratante con la combinación de un aceite como el aceite de almendras, mezclarlo y aplicárselo en las manos. Saben que hay una planta medicinal que ha sido muy estudiada que se llama mastuerzo. Es una escobadura y tiene unos componentes que ayudan a cicatrizar muy bien este tipo de lesiones. Pero como lo decía el doctor Andrés, hay que buscar la causa. ¿A qué está haciendo? Ah, que es el jabón. Pues esta persona no puede tener contacto con jabón. Tiene que buscar otro tipo de elementos. Y si trabaja en aseo, pues le tocará cambiar de empleo, porque es que el cuerpo le está diciendo, no puedo tener contacto con esos detergentes porque, mire, él le habla, el cuerpo habla lo que está pasando ahí alrededor. Entonces, es muy importante esto. Vamos a Barranquilla. Sonia, adelante con su pregunta. Doctor, estoy sufriendo de una distonía cervical, pero ya hace como 4 años, y a raíz de un golpe que me di en la espalda, se me dobló más. Usted sabe que la distonía la tengo cervical, tiende la cabeza a girar hacia el lado derecho. Sí. El golpe se me dobló más, pero a raíz de que la fisiatra, la medicina tradicional dice que eso no se cura, que no se cura, que no se cura. Entonces yo fui a fisiatría y me dijeron que lo único que me podía calmar era el botox. Sí. Pero a raíz que me pusieron ese botox, me comenzaron unos dolores de espalda tremendos. Cuando me di el golpe tuve fractura de 2 vértebras, pero con acupuntura se me cicatrizaron y se me enderezó un poquito el cuello. Y sí, se me ha enderezado, ya yo mantengo la cabeza un poco recta. En la columna ya no tengo nada porque ya me acabo de hacer una placa de columna vertebral, ni aparece síntomas de fractura de vértebras ni nada. Pero el dolor que me da en la espalda es horrible porque como la cabeza yo digo, no sé, que como la cabeza me ha enderezado un poquito, cuando me baño y eso la trato de mantener recta, entonces el dolor no es la columna, es a un lado, yo digo que es muscular, músculo nervioso, será aquí dolor de espalda hacia el lado. Se nos cayó. No es que colguemos la llamada, sino que hay un temporizador, pero sí hubiera querido preguntarle a Sonia, hace 4 años, ¿qué pasó en su vida? ¿A qué le achacó eso? Distonía, se le va volteando el cuello, los músculos empiezan a jalar para un lado. Vamos a este corte comercial, es que sí queremos que el doctor Andrés, que tiene especialidad en este campo, les explique muy bien a todos ustedes este proceso y las posibles ayudas terapéuticas. Ya regresamos. Volvemos a Barranquilla con doña Sonia. Antes de la respuesta, sí quería hacerle una pregunta a ella. Hace 4 años, ¿qué sucedió en su vida? ¿A qué le achaca? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted empezó a tener la distonía? ¿Qué sintió y cómo le hicieron el diagnóstico? Energética, me trató que si por psicología, que no sé qué, nada, los médicos no dicen que eso no se cura, que no se cura. Lo único que le cogí fe fue a la acupuntura, que me mejoró, dígale usted que un 60%. Sonia, pero usted, ¿qué pasó hace 4 años en su vida? ¿Por qué le dio la distonía? No, ¿Qué cree? Nada que me impactara. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ya vamos a responderle. Bueno, para entender la parte de la distonía hay que entender, digamos que 2 conceptos. Uno es el músculo y el otro es el nervio. Entonces el nervio es el que lleva la información al músculo para que haga ese movimiento de contracción y que haga movimiento. ¿Qué pasa con las distonías? El nervio comienza, digamos que a tener impulsos sin habérselos enviado. Por ejemplo, yo quiero mover mi mano, entonces mi cerebro manda la información al nervio y el nervio le dice, muévase mano. El nervio comienza a funcionar sin su torre de control, entonces comienza a hacer contracciones. Puede tener múltiples orígenes. Aquí podemos ver una imagen, aunque esto, más que una distonía, son movimientos atetósicos, que es otra parte diferente, pero son muy similares. Las distonías son estos movimientos involuntarios,
pero que se generan con contracciones musculares mantenidas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted aprieta los músculos, aprieta los músculos, se aprieta los músculos y depende del nervio que se le afectó. En el caso, digamos que doña Sonia de Barranquilla fue la parte de los músculos del cuello. Entonces comienza a girar, a girar y a girar. Entonces es como si usted tuviera mantenida su mano apretada durante mucho tiempo. Entonces comienza a agotarse el músculo, comienza a generar inflamación, dolor, irritación del propio nervio y comienza hasta a jalar y a generar compresiones aquí en las vértebras, y por eso es que posiblemente ella haya tenido hernias discales o, bueno, múltiples, digamos, efectos secundarios. ¿Qué tratamientos hay? Ella misma lo decía, la acupuntura. Es algo muy bonito, y es que esto no es una terapia alternativa, esto no es, como realmente dicen, esto no es un cuento chino. Aquí podemos ver la imagen, entonces si se dan cuenta, hacia el lado derecho de sus televisores se ve el músculo más marcado. Entonces ahí es cuando hay esa contracción muscular que realmente duele mucho. Es como usted tener un calambre todo el día. Y ya el tratamiento, lo que les explicaba, la acupuntura, ya no es realmente como dicen un cuento chino, sino que el efecto que hace la acupuntura al aplicárselo en estos puntos específicos que los chinos describieron hace más de 5.000 años y que hoy en día se han demostrado mediante múltiples, digamos, estos se llaman campos de biofotones, ya se demostró que existen estos canales. El hecho de poner la acupuntura está generando una respuesta en la torre de control, que es nuestro cerebro. Entonces el hecho de poner la acupuntura comienza a mandarle señales eléctricas, se llaman bioquímicas, electroquímicas, perdón, y que comienzan a generar una respuesta en nuestro cerebro. A ella le dijeron, no, es que usted no tiene solución, ya no hay nada que hacer. No, siempre hay algo que ganar, y es algo que nosotros recalcamos, y es que de pronto no pueda tener cura completa, pero sí puede mejorar en sus actividades. Mire, ella mejoró un 60, un 70%. Claro, es que hay que buscar la alternativa a la funcionabilidad y hacer que las personas no se vuelvan, digamos, un dolor de cabeza, un dolor muscular, una distonía. Hay que buscar terapias como la acupuntura, como la apiterapia, como la ozonoterapia, en puntos de acupuntura que tienen unos resultados magníficos, porque el ozono va y busca los puntos de inflamación y comienza a mejorar, digamos, esa parte de la función del nervio y del músculo. Entonces hay múltiples cosas que hacer. Esto que ustedes veían de la imagen de la niña de rojo no es dramatizado, es real. Es impresionante. Es que, por eso yo les digo, muchas personas dicen, uno de algo se va a morir. No, eso, cuando me enferme, me cuido, me hago exámenes. Qué error que interpretemos la vida así, porque definitivamente a través de los exámenes clínicos preventivos uno puede adelantarse a muchas cosas. Ustedes no saben la angustia de ver estas personas con unos dolores, o esa pobre niña sin poder controlar su cerebro recibiendo impulsos, y el músculo se cansa y causa grandes dolores. Y sí es triste que a una persona le digan, a usted ya no hay nada más que hacerle. Por eso, en el caso personal, yo nunca volví a atender a un paciente solo. Lo atiendo con 2, 3, 5, 8 médicos. Y entre todos conceptuamos y evaluamos y organizamos ideas, porque es que Andrés tiene una especialidad en acupuntura, y el otro sabe mucho terapia neural, y el otro sabe mucho de ozono, y entre todos uno puede elaborar un tratamiento. Pero que a uno le digan, a usted ya no hay más que hacerle, porque es mi conocimiento y hasta ahí llega, y el de los otros. La medicina es muy amplia. La medicina tiene muchas posibilidades terapéuticas, y negarle a un paciente un proceso terapéutico es muy triste. Y en estos casos, pues uno ve resultados maravillosos. La apiterapia, vieran los tratamientos tan excelentes, y no son inventados por nosotros. La Universidad de Antioquia lleva, no sé, cuando yo hacía residencia ya hace 24 o 23 años, había y todavía existen espacios para hacer este tipo de terapias, y como ese muchos más. Entonces, esto es una información muy importante para que abramos un poco las posibilidades terapéuticas al proceso de la enfermedad y no nos quedemos con, es que lo único que hay es acetaminofén. No, pues
Hay muchas cosas que hacer. Para mí es motivo de mucha alegría poder compartir con ustedes informaciones como estas, con todo el equipo de profesionales y obviamente poder estar en contacto cada día en directo con todos ustedes a través de Telecafé, de Telepacífico, de Teleislas, de NTV, de Cable Más, de tantos canales donde estamos llegando a todos sus hogares. Vamos a este corte comerciales. Brenda Morales dice, buenas noches doctor, tengo 7 meses de embarazo y tengo diabetes gestacional. Al caminar o hacer ejercicio me da cierto dolor bajito. ¿Podría hablarme un poco sobre el tema y cómo puedo manejarlo? Muchas gracias. Saben que una de las cosas más importantes del embarazo tiene que ser todos los controles médicos, porque se pueden presentar muchos cambios en la mujer. Está creando un ser en su interior. Hay cambios fisiológicos, bioquímicos, y una de las cosas que se puede presentar en el embarazo es la diabetes gestacional. Gestacional porque muchas veces pues, es únicamente embarazo y después del embarazo desaparece. El hecho de tener el bebé allá y todos los cambios metabólicos que producen en algunas mamás, produce una alteración en el páncreas, y esto hace que los niveles de azúcar se eleven y el niño se aumente mucho de tamaño. Hay que tener mucho cuidado en estas pacientes porque se crecen tanto los niños que los partos tienen que ser pues por cesárea, ya no ni caben por la vagina y demás. Son niños que pesan hasta más de 4.000 gramos. Y en estos casos hay que hacer un control muy adecuado del azúcar. Unas se pueden manejar con hipoglucemiantes orales, ejercicio, alimentación, otras pueden necesitar hasta insulina. Por eso es tan importante el control de las mujeres, tanto de presión arterial para evitar una preeclampsia o eclampsia, que es el aumento de presión que las puede llevar a convulsionar, o los problemas de azúcar. El dolor bajito y al caminar y demás puede suceder por el peso del bebé. Además hay que analizar muy bien con ecografías la cantidad de líquido amniótico, es decir, que son personas de mucho cuidado. Catherine Pereira tiene otra pregunta, ella nos escribe desde San Gil. Mi mamá hace 12 años le diagnosticaron colitis ulcerativa. Nosotros queremos ir, pero necesito saber si ustedes tienen parte de medicina para colon. Por favor, ayúdenme. Ella todo lo que come la manda para el baño. Y adicionalmente pregunta después, últimamente le dan unos mareos y ella siente que ya se muere y se pone helada y le da desaliento, le toca acostarse. Por favor, ayudarme, será de gran bendición. También ella misma dice, bueno, ahí repite la pregunta. Háblame un poco de la colitis y todo esto que ella refiere. Bueno, la colitis ulcerativa es una lesión ya netamente del colon, es una herida que tenemos en el colon y que hay que ver más allá, cómo le comenzó todo este proceso de la colitis, ¿sí? Cómo se alimentaba, ¿sí? Qué tipo de alimentos utilizaba o consumía que su cuerpo no se los podía, digamos, asimilar, y entender que hay que cuidar nuestro colon no solo con la alimentación, sino también con la parte emocional. Hoy en día se ha entendido que nosotros tenemos un cerebro, ¿sí? El que tenemos en la cabeza y que todos conocemos, y que tenemos otro cerebro que es nuestro colon, nuestro sistema gastrointestinal. Entonces aquí podemos ver en las imágenes esas heridas. Colitis, pues que es itis, es una inflamación del colon. Ulcerativa es una úlcera, es decir, que allá hay una herida. ¿Y qué quiere decir esto? El colon nos ayuda a absorber los alimentos, ¿sí? Hay que ver qué tan grande está y es posiblemente que por esto le den tantas diarreas. Hay que ver qué tan grande está la herida que el colon no pueda absorber los alimentos que ella consume. Tratamientos hay muchos, sí, pero que hay que buscar que comience a alimentarse mejor, ¿sí? Que comience a consumir mucha fibra. Digamos que de los productos que nosotros manejamos está el Sacrotin y está un BioPlus que nos ayudan con muchísimo, digamos, con lo que llaman la flora intestinal,
que realmente es microbiota. La microbiota intestinal, que son las bacterias que tiene el colon normalmente para absorber los alimentos para su funcionamiento normal. Y el sacrotín tiene las enzimas, la comida, digamos, de las bacterias y los que aceleran estos procesos de metabolización de la comida. Muchas personas se preguntan que cuál es la función del colon. ¿Por qué las personas que sufren del colon le da tanto diarrea? Y que seguramente por tantas diarreas, como lo pregunta Brenda, la mamá hasta se maluquea y demás. Resulta que el alimento llega líquido al intestino grueso y allí se absorbe todo ese líquido, se reabsorben esos líquidos para tener un volumen de líquidos corporales. Resulta que cuando está inflamado el colon no se absorbe y por eso la persona presenta diarrea. No alcanza, hay una alteración en los procesos de absorción y estas personas empiezan a tener deficiencias nutricionales de minerales, de vitaminas, de todos los nutrientes y claro, pues no tienen energía, estas personas se van consumiendo y bajan de peso cantidad. Hay un dicho que dice que el que no llora con los ojos llora con el intestino. Y hablemos un poco de ese concepto de la emoción y de la inflamación del colon. Digamos que esta parte emocional, sí, realmente que uno no llora con los ojos, lo llora con el intestino, porque el intestino y el pulmón manejan las melancolías, esas tristezas del pasado que no hemos podido elaborar, aquellas cosas dentro de nuestra historia de vida que cuando niños tuvimos de pronto una infancia dura o en algún momento de mi vida yo sentí que me fracturé con la muerte de algún familiar o alguna situación en mi vida que me causa mucha tristeza y que no he podido elaborar el duelo. Era lo que les decía, nosotros tenemos un cerebro acá y otro cerebro acá, pero a la vez se nos manifiestan nuestras tristezas. Entonces la pregunta también es, su merced, si no ha podido elaborar alguna tristeza en su vida y que ayude, digamos, desde un proceso de psicoterapia a elaborar ese duelo. Entonces, entender y realmente nosotros recalcamos que es que las personas no son un diagnóstico, no son una colitis ulcerativa, una gastritis, son un ser en complemento. Entonces hay que buscar el tratamiento obviamente hacia la parte física, pero también si hay algo desde la parte emocional para que podamos, digamos, unirlo de una manera holística y hacer el mejor tratamiento. Qué bueno fuera que siempre cuando se hablara de un caso clínico se pensara en la parte emocional. ¿A qué le achaca, como decimos nosotros en la consulta? ¿Usted es feliz o no? Conceptos que deberían de ser integrados en la evaluación clínica del paciente. Pero a veces es tan difícil cuando le dicen al paciente, dígame una o dos cosas de las que tiene. ¿Cómo puede uno armar un concepto diagnóstico cuando de una vez le estamos cortando la posibilidad al paciente de contarnos una historia clínica? Porque de acuerdo a eso va el tratamiento. Sí, para la colitis obviamente la medicina nos enseñó unos medicamentos fabulosos y muchos responden muy bien, pero hemos visto pacientes con unas colitis severas que responden maravilloso a la apiterapia y otros a la psicoterapia y a la terapia neural, todo acompañado obviamente de la nutrición. Entonces, cada vez vemos más diagnósticos de colitis, pero cada vez vemos más causas de colitis. Como tal nos la enseñaron que tenía que ver mucho con la parte inmunitaria, una enfermedad autoinmune, y por eso muchos pacientes necesitan ciertos medicamentos para esto. Pero la colitis es realmente un tema tan amplio que daría para uno y muchos más programas. Vamos a este corte comerciales. Lady Joana Avendaño Torres pregunta, hola, buenas noches, quería consultar, es que mantengo con mucho dolor en la corona de la cabeza y me pasa el dolor hacia el lado occipital del lado derecho. Me ha dado hormigueo en la cara, ¿qué puedo hacer para esto? Bueno, realmente si usted tiene toda esta sintomatología, lo que nosotros recomendamos es que se haga un examen, algo que se llama un TAC simple de cerebro, porque no es normal un dolor de cabeza, ¿sí? Los dolores de cabeza tienen múltiples, digamos que, orígenes, y lo que realmente hay que buscar es el origen verdadero, porque puede que esté haciendo una contracción muscular por el estrés aquí en los músculos del cuello, y por esa contracción muscular esté tapando una arteria que se llama la arteria vertebrobasilar,
y ella no deja que a usted le suba suficiente, digamos, sangre al cerebro y le comiencen los dolores. Y al mismo tiempo, como esta arteria nutre parte de aquí, digamos que de la cara, sienta esa sensación de parestesias. Pero qué tal que tenga algún tumor que le esté generando una compresión en la cabeza, ¿sí? Entonces, es entender, y lo recomendable, lo que nosotros le recomendamos es que se haga un TAC cerebral, o que vaya donde su médico y que realmente lo exija, pues, para saber cuál es el origen de su dolor. Entender que no todos los dolores son iguales. Si nos damos cuenta, hay dolor en la cabeza que son de los senos paranasales, cuando son problemas, digamos, de sinusitis o de rinitis, hay problemas que son por tensión, hay dolores que son del cuello, hay dolores que son migrañas, ¿sí? Entonces, lo importante es tener una buena historia clínica. Ahora, lo que nosotros le recomendamos mientras se hace el TAC, hágase los enemas de café, ¿sí? El enema de café no solamente le ayuda a limpiar el colon, a limpiar el hígado, sino que también por su efecto, por netamente la cafeína, genera un efecto analgésico en la cabeza. Pero realmente hay que buscar el origen del dolor, porque ya no es normal simplemente el dolor y que ya le comience a dormírsele la cara. Hay que buscar realmente el origen. Sin exámenes es tan difícil. A mí por eso me da tanto susto cuando sacan ese comercial para el severo dolor de cabeza. Hemos tenido que firmar actas de defunción, porque ¿cuál dolor de cabeza? Es que la cabeza duele por tantas cosas, y sin un examen, ¿qué va a tratar uno? Pues la pastica sí le quitará el dolor de cabeza, pero la presión arterial no se la quitó, antes le empeoró, y le da un derrame cerebral. Ni en la pastica le va a quitar el dolor de cabeza por el parásito en el cerebro, ni por muchas cosas. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con esos comerciales. Le quito el severo dolor de cabeza, o el de la buscapina para el severo dolor del abdomen. Es que en el abdomen hay tantas cosas. Entonces no es tomar una pastica, por favor. Es poder entender qué es lo que está haciendo el cuerpo. Me escribe desde el teléfono de Brenda Morales Germán, que es una persona muy cercana a nosotros y que le quedaría muy fácil estar con nosotros en la consulta. Mi hija tiene 13 años. A los 6 años fue operada de los cornetes y adenoides. La operación no le sirvió, ya que aún debe respirar por la boca. ¿Qué recomienda? En estos casos, nosotros insistimos en algo. Si algo inflama todo esto, es la leche y el azúcar. Uno puede hacer muy buena cirugía, uno puede mandar muy buenos medicamentos, pero si la persona sigue consumiendo embutidos, enlatados, lácteos y azúcar, vuelve y se inflama y seguirá respirando por la boca. Eso es lo primero. Le hacemos terapia neural, le hacemos enemas, le hacemos muchas más cosas, pero a Germán y a todas las personas que tengan este tipo de problemas de respiración alta, es la alimentación, por favor. Tengan muy presente eso, porque es muy difícil que una persona se pueda mejorar de un proceso, cualquier patológico, si la persona realmente no tiene una alimentación. Juliana Flores, mi pregunta es, ¿cómo se corrige un juanete? A veces le da unas picadas o dolor en el hueso. Muchas gracias. Bueno, entender que el juanete es la pérdida, o digamos, la dislocación, la pérdida de la articulación de nuestro dedo del pie. Aquí lo podemos ver, yo creo que aquí es mucho más fácil. No tengo. Entonces, ¿qué es esta parte? Aquí podemos ver, digamos que la última parte de los huesos del pie. Estos son unas cuñas y este es el cuboides. Ellos comienzan a articularse con estos huesitos pequeños que son los metatarsianos. Y esto que vemos aquí ya son las falanges, es decir, los propios dedos del pie. Esto es el juanete, ¿sí? El juanete es la pérdida, digamos, de coaptación, digamos que se le desencaja esta parte de la articulación. ¿Qué realmente, digamos, qué tratamiento tiene? Hay un separador, ¿sí?, de dedos que consiguen en los ortopédicos, es muy sencillo, y lo que hace es coger este dedito y alineárselo un poquito acá otra vez. Pero ¿qué es lo importante? Utilizar un buen calzado. ¿Qué tipo de calzado estamos utilizando? Que no nos permite aquí, si viéramos el pie de lado, el arco del pie,
que no nos permite hacer una buena distribución del peso. Cuando no hacemos una buena distribución del peso, lo que hacemos es que comenzamos a cargar más estos puntos de apoyo. ¿Qué pasa? Si está muy avanzado, realmente lo que hay que hacer es cirugía. Y lo otro, si no está tan avanzado, con un separador del pie, del dedito, con un buen zapato, y pues en el caso de nosotros utilizamos acupuntura, terapia neural para el manejo del dolor. Es muy importante que la gente vea o tenga muy presente esto y lo de los calzados, porque nunca olvido que en alguna oportunidad traje un ortopedista para hablar sobre un podólogo, sobre el dolor del pie. Ahí ven el juanete de mano izquierda. Y lo único que hizo hablar fue de zapatos y trajo una maleta llena de zapatos. Ahí dice los juanetes, una protuberancia que apunta hacia arriba y aparece en el dedo gordo del pie. Y esto sale desde el hueso, bueno, y ahí está todo este texto, que ojalá le tomaran la foto, pero cuando lleva un proceso como lo ven en el lado izquierdo, el procedimiento ya es quirúrgico. Pues no hay un zapato que venga con un espacio para un hueso de esta manera. Los dolores son terribles. Y en estos casos hay que corregirlo de esta manera quirúrgicamente. En el caso del dolor del pie, nosotros recomendamos algo pues muy, digamos que muy empírico, pero sirve. Y esto lo aprendí yo de los indígenas, y ellos preparan arcilla, barro. Y ese barro lo mojan con sulfato de magnesio y le ponen hojas de marihuana seca y lo machacan. Ellos machacan eso. Entonces, para el espolón calcáneo, para el juanete, para ese pie caliente que tienen que sacarlo de la cama, esto es de gran ayuda. Vuelvo y repito, es algo muy, tal vez no tenga una base científica, pero los resultados son muy buenos y nosotros lo utilizamos en los pacientes. Entonces, miren que hay muchas opciones, pero muy importante, así como vieron la imagen del pie, Andrés se las mostró allá en una radiografía. Entonces, ¿qué necesitamos? Una radiografía para uno poder determinar el compromiso que tiene, la deformidad que tenga, y ya uno poder remitirlo al ortopedista y definir un acto quirúrgico. Pues no quedan sino agradecerle a todos ustedes por la sintonía. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, terminar un día de mucha actividad, muy cansados, y estar en directo acá, continuando con esta labor pedagógica. Queremos que entendamos que esto es una labor educativa y preventiva, y que lo único que queremos hacer con este espacio es decirle a todos ustedes: acudan a sus médicos, realícense exámenes de laboratorio, por favor. Hoy llegaba un paciente con un problema de estreñimiento y le dijimos: no, hágase la ecografía. Y ahí encontramos unas lesiones en el hígado y otras en la tiroides, y así es todos los días. Y en ginecología, ni qué decir. Todas las cosas que estamos encontrando, porque nos dimos a la tarea de hacer un examen ginecológico completo: citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de senos, cita con una ginecóloga, oncóloga o ginecólogos, y eso sí le da a uno herramientas para uno poder tener un proceso terapéutico adecuado. Doctor Andrés Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, doctor, muchísimas gracias, y a todos los televidentes, muchísimas gracias. No olviden que este espacio ustedes también lo pueden ver a las 6 de la mañana en Telecafé, y ustedes pueden seguirnos en Telepacífico a las 12 del día y 11:30 de la noche, y los domingos a las 2 de la tarde. Y en Teleislas nos pueden ver también, y en otros canales, y en YouTube están grabados todos estos programas buscando.